A mí también las familias de estos pacientes era algo que me pesaban, ¿no? Porque yo sabía desde adentro de la historia del paciente quizás cómo fueron no amados, cómo fueron castigados, cómo fueron discriminados en esas familias. Entonces uno es como que toma partido en el amor a ese paciente. Cuando mi hijo empezó con esta problemática, yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué si yo no me lo merezco? Si yo lo crié de esta forma, lo mandé mejor colegio, trabajaba para esto. Y eso no me daba resultado. Entonces empecé con el tema de a pensar, ¿por qué a mí no? ¿Qué tengo yo de diferente que no le puede pasar a vos o a otros o a muchos? Entonces eso de enojarme lo pasé al amor, a besarlo, a protegerlo, lo tocaba, le decía mi vida, mi amor, te amo. Y mi hijo es un chico de 1,80, que cuando estaba tan agresivo era, digamos, un monstruo que yo lo veía. Y lo empecé a ver una cosa pero tan chiquitita, tan mío, tan mío, tan mío, que dije, bueno, esto es el clic y el resultado de esta enfermedad. Y de ahí en más empecé a tratar a muchos chicos con padecimientos, sino con el amor. Y siempre digo, da un resultado que la gente quizás no se puede imaginar. Cambia la casa, cambia el paciente, cambia hasta las mascotas, cambia todo. Y yo siempre digo, con el amor consigo. Todo lo que no conseguí por las malas, con los gritos, consigo con el amor. Es el día de hoy. Agradezco a Dios todos los días, de haberme dado ese hijo que yo renegaba tanto, que me daba vergüenza por la calle de que fuera mi hijo. Me daba vergüenza. Lo alejaba porque el mamá, vení, dame. En su momento hacías cosas muy fuera de sí y yo vivía avergonzada. Hasta deseaba la muerte de mi hijo. Deseaba la muerte de mi hijo. Hasta que aprendí y agradezco todos los días a Dios por tenerlo. Y es más, no quisiera otro hijo. Es ese hijo el que yo quiero. Es ese hijo. Por eso siempre mi experiencia, y no sé si a alguien le toca el corazón con lo que yo digo, o le puede llegar, trabaje en el amor. Es como muy conmovedor cómo estas madres no pudieron como entender a ese que era diferente y generaron como vínculos no sanos, y cómo ellas están haciendo un gran proceso de un aprendizaje propio y de como una propia valoración para así intervenir desde un lugar de salud con aquellos que son los que sufren más, porque por ahí deliran o alucinan o se drogan o son violentos. Y eso ha cambiado, yo lo veo en mi consultorio con mis pacientes, como ese aprendizaje de sus madres, esas nuevas palabras, esa forma distinta de mirarlos o escucharlos a lo mejor, sin querer decirle todo lo que hay que hacer, como a veces hacemos las madres, en mis pacientes produjo otro lugar, ¿no? Y a la vez empecé como a diseñar, son inventos, a hacer, yo creo en la psiquiatría está, pero para mi práctica lo que es las multifamiliares, donde de mis pacientes le enseñan o le muestran a esas madres lo que ellos necesitan. Mi hijo todavía no lo atendía la doctora Huicha. Él tuvo una entrevista, no quiso en ese momento o no pudo, yo no lo entendí mucho, pensé que no quería, y yo le insistía, y dale porque es una doctora que hace un tratamiento distinto, es algo distinto, no es lo mismo que vos vas ahí al psiquiatra y te dice toma y ándate a tu casa, no, es distinto. Hoy me puede decir que no pudo en ese momento.
Y entonces eso genera como un entendimiento y una amorosidad que empieza a sanar aquel miedo o aquel dolor o aquel profundo terror que tienen los pacientes cuando tergiversan la realidad y necesitan delirar, o cuando tienen miedo y se ponen agresivos para defenderse. Esto es algo increíblemente grandioso a nivel personal, porque no es que solamente crezco yo, ayudo a crecer a los demás. Y todo lo que soy hoy, y todo lo que son mis hijos hoy, lo que el Grupo Abril me hace llevar a mi casa, es la comunicación, es la unión, es no gritarse, es respetarse, es decir, bueno, hay un maremoto adentro de la casa, sentémonos y hablemos, a ver cómo lo resolvemos. Logré no solo ayudar a mi hija en su padecimiento de trastorno bipolar, sino aprendí a conocerme a mí misma, saber quién era, quién soy realmente. Entendí que soy una persona valiosa, no la inútil que me hicieron creer que era.